Bueno, bienvenidos. Esta es la primera clase en la semana virtual. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver un tema en el cual ustedes luego contestarán las preguntas que están a continuación. ¿Sí? Vamos a hablar de Estado y Nación que lo habíamos hecho ya en la parte presencial. Esta vez vamos a reiterar algunos contenidos y vamos a sumar nuevos. ¿Sí? Ya les había dicho que íbamos a hablar de que el planeta en sí está dividido políticamente en estados nacionales, en países. ¿Ok? Y uno, traje, perdón por lo pequeño, pero si vemos cómo está dividido el planetita, está dividido perfectamente en diferentes países o estados nacionales. Y esa perfección en lo que es el encastrado de esos estados, no siempre fue así. Y tampoco fue fácil lograr que tengan esa perfección en el encajamiento de esos países. Costó mucho y costó además muchísimas y muchísimas y miles y millones de vidas. Eso es claro y es lo que vamos a hablar a lo largo de este año. ¿Sí? Pero ¿qué es un Estado nacional? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una nación? ¿Es lo mismo un Estado y una nación? ¿Puede haber una nación sin Estado? ¿O puede haber un Estado sin nación? ¿Puede haber en un Estado varias naciones? ¿Ser un Estado plurinacional? Esas preguntas nos van a servir a nosotros para poder elaborar lo que es el trabajo. ¿Sí? Elementos de un Estado, o qué es un Estado. Cuando hablamos de un Estado, ¿cuántos estados nacionales hay o cuántos países hay en el mundo? Se calcula que hay 193. Algunos dicen 197, algunos dicen 200. Es una pregunta extremadamente complicada y eso se debe a que las Naciones Unidas o la Organización de Naciones Unidas todavía no determinó la aceptación o la no aceptación de algunos estados nacionales. Es decir, hay estados, países que aún no han sido reconocidos por el organismo supremo de las Naciones Unidas. Están en lucha. Hay otros que es un Estado nacional dividido en dos. Y eso, y eso lo vamos a ver también durante el año. Pero, para que nosotros sepamos que esta perfección en el cual se dividió el planeta políticamente en diferentes países o estados nacionales, tenemos que saber qué es un Estado y qué es una nación. ¿Qué es un Estado? Para que haya un Estado, tiene que haber, como vimos, un territorio, un suelo, un lugar a donde la población pueda asentarse, desarrollar sus actividades y vivir como sociedad. ¿Cómo sé yo que mi territorio termina y empieza otro? Dije yo como parte de la sociedad, ¿no? Es fácil, porque ese territorio tiene que estar limitado, tiene que haber límites y fronteras que separen la soberanía de un Estado nacional de el otro Estado nacional o su país limítrofe o vecino. Qué complicado, ¿no? Pensar que uno habla de una línea y esa línea a lo largo de los años costó también millones de vidas poder trazarla. Costó guerras, ¿sí? Pero ya tengo uno de los elementos claves, un territorio limitado o delimitado. Obviamente dentro de ese territorio delimitado tiene que haber población y esa población no hace lo que quiere, obviamente que no. ¿Por qué? Porque hay leyes que respetar y esas leyes quienes las elaboran y luego las hacen respetar son justamente los gobiernos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo absolutamente esos elementos, un territorio limitado, una población que se rige a través de normas y a través de leyes, y además hay un gobierno que gobierna un gobierno que gobierna a esa población, ahí estamos hablando de un Estado. ¿Se entiende? Fácil. Y una nación, como nos dije a los que tuvieron
en la presencialidad, es esa plasticola, esa boligoma, esa unión que posee el pueblo o las sociedades viviendo en un estado. O sea, esa plasticola hace que la población viva unida a través de antecedentes culturales, a través de una historia en común, a través de un pasado en común, a través de las costumbres, de la música, de las comidas, a través de las personalidades culturales que todos reconocemos porque somos parte de esa nación, a través de un sentimiento patriótico. Lo que a nosotros nos hace amar al suelo donde vivimos, eso sería la nación. Entonces, si yo tengo un lugar en donde, un territorio, un suelo, donde vive la gente, donde tiene leyes, un gobierno, normas, y además esa población vive unida por un sentimiento nacional o patriótico y con unas costumbres, una lengua en el cual nosotros hablamos y nos entendemos porque tenemos un pasado en común, ahí, ahí me encuentro frente a un Estado nacional. ¿Y eso qué sería? Un país. Algo que parece tan sencillo no siempre lo es, ¿sí? Hicimos una pregunta también en clase y es, ¿puede haber un Estado sin nación? Y no. Es muy complicado que en un lugar viva gente en el cual no tenga ningún tipo de unión, que todos hablen un idioma distinto, que todos tengan religiones distintas, que todos se vistan diferentes, que todos se no tengan una unión, no tengan esa famosa plasticola que le digo yo, que hace que todos sepamos que vivimos en la misma patria. Pero sí puede haber una nación sin Estado. ¿Saben por qué? Viendo los ejemplos, nos resulta mucho más fácil a nosotros poder entenderlo. Si yo le digo los gitanos, si yo hablo de los kurdos, si hablo de los palestinos, si hablo de los pueblos originarios, si hablo de los vascos, si hablo de los catalanes, todas esas personas tienen una unión cultural, tienen hasta un idioma, tienen sus costumbres, tienen un pasado en común, tienen sus ricas comidas, tienen su típica vestimenta. Sin embargo, no tienen un estado, un territorio donde poder sentirse como si estuvieran en una patria. Si tomamos un ejemplo con los gitanos no tienen una patria, no hay un país que se llame Gitania. Ellos vienen de Bulgaria, vienen de Rumania, vienen de Europa del Este y se asientan en otros estados eh, para poder vivir justamente. Pero si uno ve a un grupo de gitanos en la calle, los conoce perfectamente y saben que son una nación, al igual que los pueblos originarios, al igual que los kurdos. ¿Sí? Entonces puede haber naciones sin Estado. De hecho, las hay. Eh, una de las preguntas en lo que es el trabajo era si se puede, si, ¿cuántos países hay? Una pregunta complicada. Eso depende de la visión de la persona que esté contando esos países. Por ejemplo, puede haber una persona que cuente a Israel como un Estado nacional, que lo es, pero si en el mismo lugar hay un palestino, va a decir mi país también es Palestina. ¿Y se puede contar o no? No se cuenta. Hay muchos estados que todavía no fueron reconocidos por la ONU. Entonces una pregunta complicada, como lo dije antes. Podemos hablar de 193, de 197 o de más de 200 países. La respuesta en el práctico se las dejo a su disposición. Escuchándome a mí, después armarán una respuesta. Y otra de las preguntas también que están en el práctico, obviamente esto ustedes van a poder chequearlo, sumar información con diferentes fuentes a través de las redes, a través de internet, páginas confiables, en las cuales ustedes puedan sumar a esta clase virtual eh, contenido académico desde otro punto de vista. Y ahí arman las respuestas. ¿Sí? El otro paso y lo último era la globalización. ¿Qué es la globalización o qué es el proceso de globalización?
estos estados nacionales que vemos acá son diferentes países, los cuales nosotros somos sus habitantes y no vivimos de manera desconectada. Es decir, el proceso de globalización se hace sentir en varios aspectos. ¿En qué aspectos? En lo económico, en lo político, en lo social cultural. Todos estamos vinculados entre sí y a pesar de negarnos a lo que es este proceso de globalización, no podemos escapar. Estamos inmersos en un mundo que está totalmente globalizado. Mentes globalizadas, ropa globalizada. Si yo les hablo de marcas, ustedes seguramente me van a poder entender. Si yo les digo Adidas, Nike, si yo les digo LG, Samsung, iPhone, Apple, Google, YouTube, todo el mundo conoce esas marcas. Todo el mundo. Otra cosa es que no puedan tener acceso. Yo tampoco puedo tener acceso, por ejemplo, no sé, a un iPhone. Otra gente no tiene acceso a otras marcas. Otra gente no tiene acceso ni siquiera para comer. En la globalización muchas veces genera ese tipo de diferencias. Pero todos, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, podemos enterarnos en el momento de situaciones que pasan tal vez en la antípoda de nuestro lugar, de nuestro territorio. Yo puedo prender Facebook tranquilamente o meterme en Instagram o prender la televisión y darme cuenta que ahora está en erupción un volcán que hacía más de 6.000 años. ¿Y cómo me enteré tan rápido? Todo el mundo se enteró. La mayoría del mundo se enteró. Entonces eso me demuestra a mí que el mundo está globalizado y la tecnología tiene mucho que ver. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que armar una definición de lo que es la globalización, puedo decir que es un proceso que vive el planeta en su totalidad y en el cual todos estamos viviendo como si fuera en una pequeña aldea. El mundo se transformó en una pequeña aldea, porque ya las distancias son solo físicas. ¿Sí? Es cierto. La tecnología ayudó, la economía. Yo puedo estar consumiendo inclusive alimentos que vienen de otro sector del planeta gracias al comercio. Entonces eso es vivir en un mundo globalizado, un mundo en el cual las distancias se acortan, un mundo en el cual las desigualdades se pronuncian. El mundo sigue dependiendo del vil metal, o sea, de lo económico. Y el que no tiene acceso a poder tener un trabajo y ganar dinero generalmente se cae de este proceso de globalización. Y eso es injusto. Y la globalización, cuando generalmente uno dice que llega hacia todos, muchas veces no es así. ¿Sí? Bueno, busquen en las redes, busquen en diferentes páginas y armen las preguntas que voy a dejar colgadas en el Classroom, ¿sí? Así que les agradezco por haber formado parte de segundo año. En este caso, este video va a estar en el Classroom para que ustedes, los chicos y las chicas de segundo año, puedan trabajar. Les mando un beso grande y recuerden que esto forma parte de lo que es la semana virtual. Tanto hablar, no lo voy a grabar todo de nuevo, ¿no? Esto forma parte de lo que es la semana virtual en el comercial 33. Geografía, segundo año, turno mañana y turno tarde. Nos vemos. Saludos.